Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Hoy escuchamos en el Evangelio el relato de la curación de 10 leprosos. Este relato es un canto a la fe agradecida de uno solo de ellos que alcanza la salvación plena, porque sabe responder a la gratuidad de Dios. Jesús iba de camino a Jerusalén. Pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cabe mencionar que en tiempos de Jesús, un leproso era un marginado social, además de ser un marginado religioso. Un leproso no podía vivir dentro de la ciudad, tenía que vivir en las afueras. Tenía que llevar la ropa descosida y no debía de permitir que alguien se le acercara, porque se pensaba que quien se acercaba a un leproso no solo se podía contagiar de su enfermedad, sino contagiar de su pecado, porque para la mentalidad de entonces se pensaba que un leproso tenía esa enfermedad como consecuencia de sus pecados, y que le vino la enfermedad como un castigo divino. Esa era la mentalidad de aquel tiempo. Y cuando un leproso quedaba curado, se tenía que presentar ante un sacerdote para que el sacerdote diera fe de que el leproso había sido curado y por lo tanto ya se podía reincorporar a la vida civil y al culto religioso. Aquellos 10 leprosos por eso le gritaban a Jesús a lo lejos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Sí, porque ellos se iban a curar y por lo tanto podían irse a presentar ante los sacerdotes para recibir la certificación de haber sido curados. Y mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Sucede que el único que regresó para darle gracias a Jesús fue un hombre samaritano. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Pero veamos aquí el detalle. De aquellos 10 leprosos, 9 eran judíos y 1 samaritano. Estaban juntos, ¿y por qué? Porque la desgracia los unía. Y sucede que los 10 quedaron curados y solamente el samaritano regresó para darle las gracias a Jesús. Esto es lo que nos dice el relato.
Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Fijémonos que la lepra, una enfermedad que le llevaba a la marginación, al menosprecio, quedaron milagrosamente curados y solamente uno de ellos regresó para darle gracias a Jesús. La verdad es que de los 10 curados, solo uno, que además de ser marginado por leproso, lo era también por ser samaritano. Es decir, era un hereje, un excomulgado del pueblo judío, pero él fue quien alcanzó la salvación en plenitud y no solamente la sanación física. Todo gracias a su apertura a la gratuidad del amor de Dios, que él sabe agradecer en definitiva gracias a su fe. Como le dice Jesús, tu fe te ha salvado. Este relato del Evangelio es un llamado a que nosotros practiquemos la virtud de la gratitud. Dice un refrán popular: es de hijos bien nacidos el ser agradecidos. Y hay un prefacio que se recita en la misa que dice que aunque Dios no necesita de nuestra alabanza, es donde Él que seamos agradecidos. Reflexionemos nosotros y no nos veamos nosotros en la conducta de aquellos 9 leprosos judíos que fueron sanados y no regresaron para darle las gracias a Jesús. Veámonos nosotros más bien reflejados en el leproso agradecido. Recibió la curación y además el elogio de parte de Jesús. Fue el único que regresó para darle las gracias. Y nosotros tenemos muchos motivos para agradecer a Dios. Y tan solo dialogar con Dios dándole las gracias, enumerando tanta cantidad de favores que nos ha hecho, tantos dones que hemos recibido de Él, tanto que su providencia nos ha dado. La oración de acción de gracias es toda una alabanza. Estar agradecidos por el don de la vida, el don de la salud, tener las necesidades remediadas. Agradecer que conocemos la fe y que por tanto no estamos nosotros caminando en tinieblas ni en sombras de muerte. Ser agradecidos por todos los dones que Dios nos otorga. Hermanos y hermanas, practiquemos la gratitud. Sumemos los tantos motivos que tenemos para agradecer a Dios todo lo que hemos recibido. Podemos hacer toda una letanía de tantos dones, tantos beneficios otorgados por la bondad de Dios. Gratuitamente se nos ha dado la vida. Gratuitamente se nos ha dado la salvación. Tantos dones divinos que hemos recibido de parte de la providencia de Dios. Hermanos y hermanas, que como el leproso sepamos agradecer a Dios los detalles que de Él recibimos. Es de hijos bien nacidos el ser agradecidos.